Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu zona favorita. Gracias por estar siguiendo este curso de Premiere Pro de 0 a 100. Si te has perdido alguno de los videos, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Mi nombre es Andrés Barrera y el día de hoy vamos a ver la creación de secuencias y la mejor optimización. Existen varias formas de crear secuencias, pero primero vamos a definir qué es una secuencia. Es donde podemos almacenar los clips de audio, de video, de imagen, texto. También dentro de un proyecto pueden existir varias secuencias al mismo tiempo si estamos creando una serie, un comercial, un video musical. Dentro del mismo proyecto pueden haber varias secuencias y no va a haber ningún problema. Existen varias formas de crear secuencias. Y la primera es acá en la parte superior, en el menú Archivo, Nuevo, Secuencia, que también nos muestra la combinación de teclas Control más N. Vamos a seleccionarlo y acá se nos despliega un menú con varias preconfiguraciones, las cuales podríamos utilizar para la creación de secuencias, pero nosotros vamos a ir a esta parte que es la que nos interesa, la de ajustes. Acá vemos el modo de edición, está por defecto en DVPAL, y si desplegamos acá vamos a encontrar varios formatos para crearlas de diferentes cámaras de Sony. Y otro tipo de configuraciones ya preestablecidas. Nosotros la que vamos a utilizar es esta, Arri Cinema. ¿Y por qué? Porque ya trae unas preconfiguraciones óptimas, como lo es acá en los fotogramas por segundo, que esta es la base del tiempo. Si desplegamos, encontramos 30 fotogramas por segundo. ¿Esto donde lo utilizamos? En América. Al igual que 29,97. Esto es un estándar como tal, pero nosotros podríamos utilizar la que deseemos. En Europa se utilizan 25 fotogramas y este de 24 fotogramas ya es para crear películas y así sea una mejor adaptación. Nosotros vamos a elegir el de 30 fotogramas, puesto que estamos en América y como les comento, esto es un estándar. Acá nos muestra el tamaño de fotogramas. Acá es donde vamos a definir si es HD 1280 x 720 o si es Full HD 1920 x 1080. Así que nosotros vamos a trabajar el de Full HD. Acá, como la mayoría de cámaras actuales traen este tipo de trabajo, lo vamos a colocar en píxeles cuadrados. Este lo dejamos por defecto. Código de tiempo también va por defecto. Acá podríamos cambiarlo, pero más adelante vamos a ver en qué momento lo utilizaremos. Acá ya vemos la parte del audio. Nosotros podemos dejar si estamos grabando o hemos grabado ya con mono, más no con estéreo.
Cuando nosotros vamos a grabar audio, podríamos dejarlo, si estamos grabando en mono, también en 44100 o en 48000. Al igual en estéreo. Sería lo más óptimo. Muestra de audio, si te perdiste las clases pasadas, te invito para que las veas, puesto que ya hemos visto esta parte. Previsualizaciones de video. ¿Y esto qué es? Nosotros arriba hemos configurado Full HD, pero por defecto acá nos va a colocar también que puede ser Full HD, como queremos previsualizarlo en el panel de programa. Así que nosotros podemos elegir si queremos dejarlo en Full HD o en HD. Recuerden, 1280 x 720. ¿Y esto en qué afecta? En nada. Simplemente depende la máquina que tengamos para correr este programa. Si es una máquina, no sé, con 8 GB en RAM o 16, 24, 32, podríamos dejarlo sin ningún problema, y también depende la calidad de nuestra pantalla. ¿Y eso dónde lo vemos? Esto ya se sale de un margen, pero vamos acá, configuración de pantalla, y acá podríamos encontrar qué tipo de pantalla detecta, que es resolución de pantalla 1920 x 1080. Acá, si quisiéramos cambiarlo, lo podríamos hacer para dejarlo en HD. Si queremos una máxima calidad, pues activaríamos esta casilla. Pero lo que les digo, depende de la máquina y también de la gráfica. Si tienen una RTX 2060 en adelante, correría perfecto, pero al igual, yo les digo, mi máquina es un Core i7 8750H, tiene 24 GB en RAM, una gráfica, una Nvidia 1050 Ti, y corre sin problema. Y ustedes saben, como he hablado en clases pasadas, de que estoy corriendo este software en una máquina virtual. Simplemente le asigné 2 hilos y 4 en memoria RAM y está corriendo perfecto. Acá, nombre de la secuencia. El que nosotros deseemos. Vamos a colocar que esto es un test y ya lo dejaríamos de esta forma. Si quisiéramos cambiar acá, no quisiéramos esta resolución ni quisiéramos la HD, queremos una resolución personalizada, desactivamos esta casilla para que no vaya a haber una unión dentro de las dos. Entonces podríamos colocar valores por separado. Pero si nosotros no queremos estar creando esta misma configuración cada vez que vayamos a crear una secuencia, podríamos guardarla acá. Nos solicita un nombre. Al cual podríamos colocar la resolución. Ahí está. Una descripción por si alguien más va a trabajar en nuestro equipo. Aceptar. Acá vemos que se nos ha creado este ajuste preestablecido.
Así que ahí está. Aceptar y ya la vemos que se ha creado. ¿Cómo la identificamos? Por este símbolo. ¿Cuál otra forma tenemos para crear una secuencia? Si nosotros ya traemos un video de Full HD, de HD, con cualquier configuración 4K, 5K, 8K, vamos a tomar este video. Nosotros daríamos clic derecho y nueva secuencia desde clip. ¿Esto qué hace? Toma la resolución del video y nos crea una secuencia. Otra forma, ¿cuál sería? Nosotros vamos a tomar este video y lo arrastraríamos acá al timeline y se nos va a crear también la secuencia. Si queremos realizar una modificación, de pronto algún ajuste que lo realizamos mal o queremos cambiarlo, seleccionamos la secuencia, clic derecho, vamos acá donde dice ajustes de secuencia. Ahí está, tal cual como la hemos configurado. Pero si nosotros queremos otra forma de crear una secuencia, damos acá en el espacio, clic derecho, nuevo elemento, secuencia. ¿Cómo eliminamos una secuencia? La seleccionamos, tan fácil como dar el botón suprimir. Ya está. Así de sencillo es que se crea este tipo de secuencias, así se eliminan y esa es la configuración más óptima. Vamos a dar clic derecho y vamos a crear la secuencia desde el clip para que lo vean. Acá nos coloca automáticamente el clip de video vinculado con el audio y vemos cómo se ha creado la secuencia automáticamente. Y si vemos la resolución, tamaño 640 por 360, una resolución muy baja. Y este punto que me faltó explicarlo es para una mejor adaptación y es lo que trabajamos en este momento y que también, ejemplo, YouTube nos solicita. Esta sería la forma de crear secuencias, configurarla lo mejor posible y eliminarlas. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, apóyanos con un like. Si no te has suscrito al canal, debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha encontrarás la campanita para que la actives y así YouTube te notificará cuando cargue nuevo contenido. También en la caja de comentarios déjanos la bandera de tu país con la pregunta o duda que tengas o algún tipo de sugerencia. De igual forma estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Gracias por haber visto este video. Que tengas un excelente día.